Muy buenas tardes, les habla Milagro Chipanachura, médico residente de segundo año de pediatría del Hospital San Bartolomé. El día de hoy vamos a hablar acerca de el uso inadecuado de antibióticos en los menores de 5 años. Es importante recalcar esto debido a que la OMS actualmente reporta un creciente uso inadecuado de antibióticos en infecciones respiratorias agudas y enfermedad diarreica en menores de 5 años. El uso inadecuado de antibióticos representa un problema de salud pública a nivel mundial, debido a que puede generar resistencia bacteriana. El uso juicioso de antibióticos se refiere a su prescripción por el médico solo cuando está indicado y que el elegido, es decir, el antibiótico, tenga el espectro más corto necesario para ser efectivo. Dentro de lo que es las infecciones respiratorias altas, tenemos que recalcar que la resistencia a los antibióticos van a conformar un problema muy grande dentro de la pediatría, debido a que sobre todo en estos niños de etapa preescolar, se van a concentrar la mayoría de las infecciones respiratorias altas, que en su mayoría son virales. Las causas bacterianas, en realidad, de infecciones respiratorias altas, ya de por sí muestran tasas de resistencia altas a antibióticos que normalmente usamos en la práctica diaria. Es debido a eso que, pues, es imperativo mencionar que estos pacientes deben recibir antibióticos solo cuando esté indicado por prescripción médica. En estos primeros 5 años de vida se produce la mayor exposición a los antibióticos de toda la población, debido a que pues, hay alta tasa de infecciones respiratorias altas en esta edad. Las causas de bronquiolitis en pediatría, que se define como un episodio primero de sibilancias en el menor de 2 años, pues son netamente virales. Y así como muchas infecciones respiratorias altas son virales, pues estas eh, lo son en su totalidad. Y muestran causas de tipo virales como lo es el virus sincitial respiratorio, el rinovirus, el virus parainfluenza, el metaneumovirus humano, adenovirus, coronavirus. Dentro de lo que se encuentra en el reporte epidemiológico, las infecciones respiratorias siguen patrones estacionales, es decir, son más frecuentes en temporadas del año en donde las temperaturas incluso son más bajas, dándose incluso a reportar mucho más casos de este tipo de infecciones respiratorias durante los meses de abril a septiembre. Además, el CDC precisó que en el año 2023, en las primeras semanas, se registró incluso una mayor proporción de infecciones por influenza B, ¿no? Debemos recordar que la influenza es un virus, es decir, es una infección viral que puede provocar incluso complicaciones graves, llegando a la hospitalización y en algunos casos eh, a la llegada del paciente a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Además, esta enfermedad se caracteriza por el inicio súbito de tos, fiebre, dolor muscular, artralgias, dolor articular, dolor de cabeza. Y bueno, pueden afectar no solo a niños, sino también a gestantes y a mayores de 60 años. Es por eso que también es importante recalcar que el paciente debe contar con su calendario de vacunación de acuerdo al esquema MINSA ya establecido, ¿no? Y bueno, estas personas o grupos de riesgo son los que presentan mucha más comorbilidad y pueden desencadenar en formas más severas de la enfermedad. Las recomendaciones en realidad de la CDC para prevenir el contagio de las infecciones respiratorias altas se ha hecho ya desde hace algunos años, pero recalcan debido al incremento de este tipo de infecciones en los últimos años, sobre todo con el lavado de manos constante. ¿Cuándo lavarse las manos?
sobre todo antes de comer, después de comer, antes de estar en contacto con alguien que tenga síntomas respiratorios. Ventilar también correctamente las habitaciones de la casa ayuda a que haya el movimiento de las partículas eh, dentro de la casa, ¿no? Para que pueda haber una adecuada eh, oxigenación. Evitar el contacto con personas que presenten síntomas respiratorios altos. Esto es muy importante, sobre todo en los lactantes pequeños, puesto que hay muchos hogares en donde se cuentan, bueno, la mayoría de los hogares tienen más de 2 niños y generalmente los pequeños de etapa preescolar, pues que están con síntomas respiratorios altos, entran en contacto con los lactantes y bueno, em, lamentablemente en algunos casos los lactantes pequeños, incluso los más vulnerables menores de 6 meses, pueden llegar a alguna forma grave de la enfermedad, ¿no? Entonces debemos tener cuidado con los pequeños, sobre todo evitar el contacto entre los hermanos para que puedan eh, tratar de limitar la diseminación de la infección respiratoria alta. Tener las vacunas completas de acuerdo al calendario de vacunación, sí, también es importante debido a que de alguna forma protegen contra la forma grave de esta enfermedad, ¿no? Y así también poder limitar los ingresos a hospitalización y a unidad de cuidados intensivos en enfermedades graves. Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar. Es importante, sobre todo esto, que es una medida que se ha abordado recién desde la pandemia, ya que puesto por la pandemia por coronavirus, se ha visto una alta tasa de contagios y bueno, se han tenido que adoptar medidas como esta para evitar la transmisión de infección de vías respiratorias altas. También recomiendan no hacer cambios bruscos de temperatura, ya que eso también puede ir, bueno, no es que netamente lo vayan a contagiar a un niño, puesto que la infección es netamente por la transmisión de un virus respiratorio, pero también esto puede provocar en algunos pequeños, como por ejemplo en niños que tienen antecedente de broncoespasmo, pues estos cambios bruscos a veces de temperatura provocan, ¿no? que pueda a desencadenarse nuevamente este episodio de sibilancias, por ejemplo, ¿no? Eh, Usar pañuelos desechables para contener las gotitas respiratorias o secreciones. También importante, eh, que también fue tomado como una medida de pandemia, ¿no? Desde la pandemia de COVID. Evitar compartir artículos de uso personal como utensilios para comer o beber, cepillos de dientes o toallas. Y mantener un ambiente limpio. Esta es una recomendación de la OMS sobre el lavado de manos, sobre cómo los pacientes deben lavarse las manos, los 10 pasos, ¿no? Y es importante tener al menos una foto de esta en en todos los colegios para que puedan ellos incentivarse a que puedan completar en realidad los 10 pasos y bueno, poder limitar de alguna forma la infección de vías respiratorias altas. Como conclusiones, tenemos que la resistencia a los antibióticos en niños nos incentiva a ser un poco más prudentes a la hora de iniciar de manera descontrolada un antibiótico para una infección respiratoria alta, que en su mayoría pues son virales, ¿no? Sobre todo hacer acápite aquí porque mucho de los pacientes que acuden por consulta externa también nos refieren las mamás que han llevado a su pequeño a la farmacia o la comadre le ha dicho que debe empezarle amoxicilina porque su hijo tuvo lo mismo hace un mes. Es importante recalcar que cada episodio de infección respiratoria, alta o baja, en cada paciente es distinto eh, y dentro del mismo paciente cada cuadro por el que él atraviesa también es distinto. No todas las infecciones por las que pasa un pequeño
si, por ejemplo, digamos, si en algún momento ha tenido que usar antibióticos, no necesariamente en su próximo episodio de infección viral va a tener la necesidad de usar el mismo antibiótico, ¿no? Puesto que la mayoría son virales. Se recomienda llevar al niño al pediatra para que sea quien tome la decisión sobre el inicio o no de un antibiótico, puesto que los antibióticos deberían ser, si bien restringidos, bajo prescripción médica, ¿no? Y sobre todo elegir el más adecuado y definir por cuánto tiempo se va a usar este. Eso es todo, espero la ponencia haya sido de su agrado. Muchas gracias.